Sean todos muy bienvenidos a la Parashat número 16, titulada Be-Shalach. Traducido es cuando envió. Esto está en Éxodo, Shemot capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. El tema de hoy es abriendo el mar. La porción de esta semana tenía muchos contenidos bastante interesantes. El primero de ellos es el camino hacia la tierra prometida, la columna de nubes y fuego que guían al pueblo por el desierto. Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir. El cruce del mar, el Ain Sof. El mar se parte para que Israel lo atraviese en seco. Luego tenemos los egipcios se ahogan en el mar. El cántico en agradecimiento por haber cruzado el mar. Luego tenemos las aguas amargas, el maná del cielo, doble porción de maná en honor al Shabbat. El pueblo se queja por falta de agua y Moshe golpea la roca. Brota agua de la piedra. Existe luego una guerra contra Amalek. Y es toda la porción de esta semana, lo cual es muy importante que podamos estudiar. Son muchos temas a tratar que podríamos mencionar en esta oportunidad. Temas bastante interesantes que relata la porción. Y la verdad que es maravilloso entender cuántos secretos hay en cada subtema dentro de la porción, y el contenido que abarca es interesante y muy profundo. Pero en esta oportunidad quiero compartir con cada uno de vosotros el tema titulado Abriendo el mar. Abriendo el mar. Y es interesante notar muchos aspectos que conecta esta porción en relación a los secretos. Y antes de iniciar al tema, quiero compartir con vosotros, quiero compartir algunos secretos. Algunos secretos que es muy importante que en esta oportunidad también podamos compartir. Lo primero que debemos entender que la lectura del Midrash, la lectura de los escritos adicionales, nos van a ayudar a complementar nuestra lectura. El Midrash nos relata la historia de la tradición oral que conoce el pueblo de Israel y que se llevó a cabo en estos textos conocidos como el Midrash, que también es muy relevante estudiar y leer, ya que hay muchas documentaciones y aspectos que no conocíamos y que a través del Midrash nos viene a profundizar, ampliándolo, detallándolo desde otro punto de vista, lo cual va a complementar y a profundizar nuestro estudio. Y es interesante notar que esta porción tiene muchos, pero muchos secretos. Y uno de estos secretos es que el pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida. Debido a todo lo que pasó en Egipto, todas las plagas que el creador del universo envió a Egipto, el pueblo de Israel se encamina luego hacia la tierra prometida. Pero luego vemos que Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Ahora Faraón o Paró representa, en otras palabras, las fuerzas del mal. Representa la mala inclinación, además.
Podríamos conectar incluso a Paró con el cuerpo que está asociado y que quiere impedir que el alma ingrese a la tierra prometida. Entonces Faraón tiene muchos aspectos espirituales y por sobre todo significativos. Y es curioso notar que cuando el pueblo de Israel iba en camino a la tierra prometida, Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir. Es que una de las cosas que hace el cuerpo, dificultar al alma que ella pueda despegar y conectarse al mundo superior, al mundo espiritual. Entonces Faraón representa también el cuerpo. Por otro lado, Faraón representa nuestro ego, nuestro sentido egoísta de no darle y de no compartir aquello que podemos dar. Entonces también podríamos conectar a Faraón con nuestro ego interior, que muchas veces se va a arrepentir de darle libertad al alma, el cual el deseo en sí del alma es compartir y dar. Entonces vemos en esta porción que Faraón se arrepiente de haberlo dejado salir. Y luego vemos en cómo el Creador le da una victoria extraordinaria en este proceso cuando Faraón luego persigue al pueblo de Israel. Entonces en esta porción vemos detalles muy relevantes que es importante que podamos analizar y comprender. Porque luego de esto, algo que le acontece a los egipcios de que persiguen a los israelitas con mucho odio, ya que recuerde que las plagas habían matado a una gran cantidad de personas. Entonces había cierto resentimiento y odio de los egipcios en busca de ir a buscar a los israelitas, porque iban con la intención de generar y de crear una gran masacre. Entonces aquí vemos estos aspectos bastante llamativos en esta porción. Los egipcios van con toda la caballería, relata la Torá, con carros de combate y con un gran armamento, con una gran artillería, con gran armamento y además carros de combate con el objetivo de seguir a los israelitas. Entonces aquí vemos la persecución que constante va a tener Faraón con el objetivo de oponerse a todo lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Y dijimos dos aspectos mencionados, que Faraón representa el cuerpo, que impide la libertad del alma. También dijimos que Faraón representa el ego, que también va a impedir que el alma pueda y cumpla su propósito, el cual viene a este mundo, que es dar y compartir lo que Dios le va a dar a esa alma. Entonces, entendiendo dichos aspectos, vamos a ir al tema que nos convoca, que está allí en Éxodo 14, 21 y 22. Y dice que Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar viento, el viento del este, durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca, y las aguas se partieron. No solo las aguas de este mar, sino todas las aguas del mundo, es lo que nos relata la Torá. Los israelitas cruzaron por el lecho del mar en seco. El agua estaba a los costados en estado sólido, como sendos muros a derecha y a izquierda. Y es aquí donde está el tema. Y si podemos leer unos versos adelante, cuando se aproxima Faraón a los egipcios, en el capítulo 14, verso 11, dice: y le protestaron a Moshe: ¿acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevase a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto?
¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Aquí vemos un grupo de personajes que se oponen a haber salido, que hubiesen preferido estar allá en Egipto. Es que hay muchas personas o muchos aspectos de nuestra vida que a veces se van a oponer a la libertad del alma. Es decir, que mientras tú avances en el camino de tu espiritualidad y de tu búsqueda en el acercamiento al Creador, van a haber situaciones que se van a oponer a esa liberación que el Creador te quiere dar. Es decir, que vas a tener adversidad, vas a tener oposición, te van a perseguir de una u otra forma los problemas o las dificultades o personas que quieran afectarte o dañarte. Te van a seguir, pero todo con la finalidad de construir a que tu liberación sea mayor, que tu conexión con el Creador sea más intensa y por sobre todo para impulsarte, darte un impulso mayor para que tu alma sea libre y pueda conectarse al mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasó con Moshe, con Moisés? Dice, pero Moshe contestó al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a ustedes. Dice, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más lo volverán a ver. Lo que en otras palabras le dijo Moshe, ustedes tranquilos, firmes y disfruten el show que hoy el Creador del universo va a crear para ustedes. Y después dice, Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. Lo único que tenían que hacer el pueblo de Israel era mantenerse firmes y en silencio. Y esto es una de las cosas que más cuesta al alma en el proceso de la adversidad, de los problemas o de la prueba. Mantenerse firme, mantenerse en silencio. Porque lo primero que acontece cuando el hombre es probado es reclamar, que fue lo que pasó exactamente con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le sugirió Moshe? Que se mantuvieron firmes y en silencio. Algo que debemos aprender siempre. Que a través de distintos procesos de adversidad, de angustia, lo más importante es mantenerse firme con fe, creyendo en el Creador y por sobre todo en silencio. Es que es en esos momentos muy decisivo tu actitud para ver aún más la manifestación de Dios. Es decir, que si tú te quedas en silencio y firme esperando la salvación y el socorro de Dios, esto va a generar que Hashem va a luchar por ti. Entonces, todo este proceso que vemos detalles muy relevantes, Hashem le pregunta a Moshe, ¿por qué? ¿Por qué sigues clamando a mí? ¿Por qué? Dile a los israelitas que sigan la marcha. ¿Por qué en este proceso donde tenemos garantizada la victoria, donde tenemos garantizada la bendición o aquello que tanto anhelamos y que tanto estamos esperando, ¿por qué clamamos con tal fervor de desesperación, que fue lo que vimos en las Escrituras? Porque hay momentos donde es importante clamar y orar, pero hay momentos que amerita acción. Usted puede estar toda la vida orando, pidiendo por algo puntual, pero muchas veces debemos entender la importancia de la acción, porque a veces nuestra actitud y nuestra acción va a mover otras cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. Dile que marche, Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué claman a mí? No es momento de clamar. Están escapando del enemigo. Es momento de que estén marchen, que sigan adelante en vista y siguiendo la tierra prometida. ¿Y qué le dijo el Creador? Y tú, le dijo a Moshe, levanta tu bastón. Levanta tu bastón. Cuando dice levanta tu bastón a Moshe, alude a una letra hebrea que se llama la Vav. Cuando incluso
Un bastón tiene mucha conexión a la forma de un bastón conectada con el mismo a veces las mismas letras hebreas conocida como la Vav. Entonces lo que Dios le dijo en otras palabras, levanta la Vav. ¿Por qué? Porque las letras hebreas son las que mueven nuestra realidad y son las capaces de mover las aguas superiores para traer bendición a nuestra vida y todo lo que anhelamos. Entonces Dios le dijo, levanta tu bastón, levanta las herramientas que yo te he dado, que son las letras hebreas, y extiende tu brazo sobre el mal y pártelos en dos. Porque lo único que mueve y el cielo y hace que el mar de los cielos se mueva con el fin de que tú irrumpas y puedas pasar tranquilamente en seco, son las letras hebreas capaz de alterar la realidad y capaz de alterar ciertos acontecimientos. Entonces, mientras tú estás ascendiendo en este camino espiritual, sí van a haber dificultades, pero van a ser necesarias. Porque es la única manera de salir de las fuerzas del mal. Entonces debemos empezar a ascender. Debemos, es decir, levantar el bastón y tomar y extender tu brazo sobre el mar para que de esta forma puedas pasar en seco. Ahora, ¿cuál es el mar que te agobia? ¿Cuál es el mar que está al frente de ti que te impide avanzar? Que te impide progresar. A lo mejor tienes dificultades, problemas, pruebas. El mar incluso conecta con algo muy significativo que son las emociones. A veces es muy difícil superar dichas emociones o pasar por encima de las emociones. El agua representa incluso las emociones. Hay muchas personas que a lo mejor pueden ser muy emocionales y les cuesta controlar las emociones o comprenderlas, entenderlas. Entonces el agua también significa esto. Pueden ser las emociones, pueden ser las dificultades, las adversidades, las oposiciones, tantas cosas, las realidades quizás puedas estar viviendo. Por eso es importante de que puedas entender que el único bastón que puede abrir el mar son las letras hebreas. Y no solamente las letras hebreas. En todos estos textos que estamos leyendo existen además nombres de Dios. Dios tiene 72 nombres y cada nombre de Dios es una cualidad de Dios, una personalidad, una esencia de Dios. Y esos 72 nombres de Dios están precisamente escritos ocultos en todos estos textos que hemos leído durante estas porciones. Entonces, en otras palabras, Dios ya le había entregado las herramientas a Moshe para que pudiese intervenir en su realidad. Sigamos analizando estos textos. Y dice, en cuanto a mí haré que los egipcios se pongan tercos. Es decir, tú ten la función, tú cumple tu función, yo haré lo mío. ¿Por qué hizo el Creador que se pusiesen tercos aún más los egipcios? Porque la única finalidad de los egipcios o de las cosas malas o de las personas que puedan perseguirte o de los problemas o circunstancias dolorosas que puedan perseguirte es con el fin de aportar a una mayor liberación de tu alma. ¿Y qué aconteció? Dice que el ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos. Se puso en la retaguardia. Es más,
También la columna de nube se apartó delante de ellos y se ubicó detrás, con el fin de confundir a los egipcios. Sigamos leyendo el verso 20. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era para ellos, para los egipcios, una nube oscura. Pero para los israelitas era alumbrada de noche como una columna de fuego. Entonces es interesante notar que Dios a veces confunde a las personas, pero a ti siempre te va a entregar luz. Siempre va a ser que la nube de Dios y el fuego de Dios esté siempre para ti, protegiéndote, resguardándote en medio de este caos. Entonces aquí vemos que netamente Dios, a través de todo este proceso de la liberación del Mar Rojo, solamente iba entregando y demostrando más hazañas de poder y de liberación. Entonces, ¿qué dice en el verso 21? Que es lo que hemos ido relatando con todo este pequeños tips y mensajes y secretos. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca. Incluso hay algunos escritos judíos que dicen que para los egipcios se transformó en tierra seca. Es decir, que era imposible para ellos poder avanzar cuando el pueblo de Israel pasó en seco, porque para ellos se transformó en lodo que le impedía mucho a los egipcios pasar en medio de toda esta gran hazaña. ¿Y qué hizo el Creador? Sopló este gran viento y puso que se pusieran sendos muros a la derecha y a la izquierda que no afectaban al pueblo de Israel. Y dice que los israelitas cruzaron por el lecho del mar en seco. Es decir, que contra mayor elevación de conciencia tú tengas, mayor estudio de la Torá y de los secretos del mundo espiritual tengas, mayor va a ser tu conciencia de todo lo que vives. Y además, más seca va a ser la tierra a medida que pases por esa circunstancia de la vida. Entonces, ¿cuál es ese mar que te impide avanzar? ¿Cuál es ese mar que te impide llegar a la tierra prometida? Estudia los secretos del cielo, estudia la Torá, estudia la Cábala, el mundo espiritual, estudia todos estos secretos espirituales para que puedas pasar en seco, en medio de las dificultades, de la tristeza, en medio del dolor. ¿Y qué aconteció? El pueblo de Israel pasó en seco. Luego Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que caigan las aguas sobre los egipcios y sobre su caballería. ¿Y qué aconteció? Así fue. Los egipcios se hundieron en medio del mar. Y aconteció después de todo esto, de esta gran hazaña, todo el pueblo de Israel empezó a cantar en agradecimiento por haber cruzado el mar, todos a una sola voz, todos unidos, todos conectados, empezaron a hacer un cántico de agradecimiento, demostrando allí la verdadera unidad. El pueblo de Israel en todo este proceso estuvieron unidos. Y una de las cosas importantes que debemos entender, que somos todos uno. Todos venimos de la misma fuente espiritual, de la misma raíz espiritual.
Por eso dice la Escritura que por cuanto un hombre pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es que todo inicialmente dentro del origen del universo estábamos en Adán. Por lo tanto, debemos entender que si todos somos parte de esa vasija original, el cual era Adán. Por lo tanto, lo que le afecta a uno, también me afecta a mí. Y aquí vemos que a pesar de toda esta adversidad y momentos de dolor que vivió el pueblo de Israel, de persecución, se mantuvieron unidos. ¿Por qué? Porque en la unidad está la fuerza. De eso se trata. ¿Por qué ellos lograron sintonizar un cántico de agradecimiento a una sola voz entre todos? Porque lograron realizar y generar unidad, generar lazos de conexión, de amor. Lograron entender que todos son uno y que todos estaban pasando este proceso juntos. Es así que debes entender la importancia de amar al prójimo como a ti mismo. De entender que todos somos uno, que lo que le pasa a uno también te pasa a ti. De lo que el otro siente su dolor también es tu dolor. Cuando tú aprendas esto, entenderás el verdadero significado de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es sentir lo que el otro siente como tuyo. Ese es el verdadero amor y la unidad. El pueblo de Israel llegó a una conexión tal que lograron cantar a una sola voz. Imagínense en un gran concierto de música, música latina, música que se da típicamente en la unión de las personas en un concierto, todos cantando a una sola voz. Fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Todos cantando en unidad, todos cantando con alegría, con unión. De eso también se trata. Para abrir el mar también es importante que podamos entender que somos todos uno. Y estar juntos en cualquier proceso el cual podamos vivir. Entonces, ¿cómo abrimos el mar? También a través de esto, a través de la unión, de la conexión con los demás, con generar lazos, con conocernos, con amar al prójimo realmente y entender que todos somos uno. Esto nos lleva a un secreto espiritual que se llama la ley de afinidad de forma. Quiere decir que lo que yo deseo, lo que yo pienso y creo, también atraigo. Si yo creo que mi amigo o que mi enemigo no se merece ese dinero, eso va a crear en el mundo espiritual la ley de afinidad de forma, lo cual me va a traer que yo tampoco tenga dinero. Y como yo soy parte de la misma vasija original, va a hacer que yo no tenga dinero, abundancia y todo lo que deseo. Por lo tanto, cuando tú deseas mal, no le estás deseando mal a tu prójimo, te estás deseando mal a ti mismo y estás atrayendo lo que tú sientes y piensas. ¿Qué llevó al pueblo de Israel a generar este gran cántico, la unidad? Que fue totalmente espontánea, que fue totalmente la misma canción, el mismo ritmo, el mismo sonido, la misma música, donde todos se unieron a una sola voz. Por eso, querido, a través de esta clase enfatizamos la importancia del amor y la unidad, que también es una forma de que todos juntos podamos abrir no solamente el mar para todos, mar personal que podamos tener, y así también podamos conectarlo a la divinidad. Así que, mis queridos, esta es la clase de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para su vida y que podamos reflexionar. Cuán importante es poder reflexionar y aprender estos secretos. Que el Creador del universo les bendiga. Les mando un gran abrazo a todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.